Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Vázquez y vamos a estudiar el capítulo 10 de Jueces. Pero antes vamos a orar. Dios, te agradecemos en esta hora la bendición de poder estar aquí, Señor, para recibir de ti, Señor, esta palabra. Te pedimos, Dios, que abras el corazón de cada uno de los que estamos escuchando esto, Señor. Te pido, Padre, que nuestro entendimiento sea abierto y que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, no se quede no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a que esta palabra, Dios, se haga cara en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 10 entonces. En el capítulo 9, Abimelech había logrado ser el juez de Israel durante un tiempo en el que pues realmente no hubo mucha paz y terminó de manera muy violenta. Bien, entonces después de Abimelech, vamos a leer ahora sí en Jueces 10, en el verso 1, dice así: Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Gaaladita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. En estos primeros 5 versículos del capítulo 10, está narrando 45 años de paz y prosperidad que tuvieron los israelitas. En este tiempo, aunque tenían los mismos vecinos que tenían cuando estaba Abimelech y otros jueces, no se dice que hubo guerra contra ellos, nadie los vino a invadir, nadie estuvo acosándolos. Durante 45 años, esta paz se mantuvo. Y es importante resaltar esto porque aunque son solamente los primeros 5 versículos, narran 45 años en los que, cualquier persona que le gustaría estar viviendo así, en paz, con tranquilidad, sin estar preocupándose en qué momento iban a vaciar sus graneros, o alguien iba a venir a robar sus ganados, o iban a ir a incendiar sus ciudades. Ninguna de estas preocupaciones los aquejaban. Sin embargo, este pueblo de Israel no fue suficiente. No sé si se aburrirían o por qué razón no querrían estar en este tiempo de paz. Vamos al 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor su Dios y no le sirvieron. Aquí empieza otra vez los problemas. Pero ¿quién buscó esos problemas? Porque la consecuencia de esto que vamos a ver más adelante, de esta decisión del pueblo de Israel, va a ser muy negativa. Pero entonces, ¿cómo es que después de 45 años de estar en paz, de estar en seguridad, de no tener conflictos, por qué deciden entonces voltear los ojos hacia otros dioses? Si bien sabían que era Dios el que los mantenía seguros, en que los mantenía en paz, porque estos pueblos que acabamos de mencionar, los sirios, los de Sidón, los de Moab, los de Amón, los filisteos, estaban viviendo ahí los 45 años, pero nunca los atacaron, nunca les fueron a robar nada. Entonces, Israel entró en un punto en el que estaban tan contentos, tan confiados, que quitaron sus ojos de Dios. Quitaron sus ojos de Dios y vamos a ver la consecuencia de esto que estamos leyendo. Dice en el verso 7, y se encendió la ira de Dios contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años,
a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Vamos a hacer una pausa aquí. 18 años estuvieron siendo oprimidos y quebrantados por los filisteos y por los hijos de Amón. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible que si ellos sabían qué es lo que tenían que hacer, por qué era que estaban en esta situación, por qué se tomaron 18 años? 18 años de ser perseguidos después de 45 de estar en paz. ¿Qué es mejor estar siendo oprimido y quebrantado que estar en paz? ¿O por qué estos hijos de Israel, aún sabiendo que estaban siendo oprimidos y quebrantados, persistieron en estar 18 años así? ¿Por qué? Es una pregunta muy importante, porque ellos en cualquier momento podrían haberse vuelto a Dios, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque en el servir a estos dioses encontraban algo que no encontraban cuando estaban en paz. ¿O qué era lo que sucedía? Lo que yo veo aquí es que este pueblo de Israel le gustaba servir a estos dioses. ¿Y por qué era mejor servir a estos dioses que servir a Dios, al Dios vivo y verdadero? Pues hay ciertas características con estos dioses que vamos a resaltar. Si me acompañan por favor al Salmo 115, verso 4 y 8. Salmo 115. Permítanme, verso 4, del 4 al 8. Dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son todos los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, ¿qué ventaja encontraban los hijos de Israel en servir a estos dioses y no al Señor? Pues precisamente eso, porque le servían a alguien que no podía ver lo malo que hacían, le servían a alguien que no podía escuchar lo que decían, se podían comportar como quisieran, porque sus dioses, estos dioses de los que estamos hablando, podían encerrarlos en lugares y podían ir y ofrecerles lo que ellos quisieran. Si vemos, por ejemplo, cuando Aarón les hizo un becerro, ¿cómo honraron a ese becerro que llamaron Dios? Lo honraron no con santidad, no con ayuno, no con oración. ¿Con qué lo sirvieron? Con carne. Y esto precisamente es la forma de honrar a los dioses que acabamos de decir. Por eso los hijos de Israel se volvieron ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Por eso, precisamente por eso sirvieron a todos estos dioses, menos a Dios. ¿Por qué? Porque para todos estos dioses sacrificaban exactamente lo que al pueblo de Israel le gustaba dar: carne. Cosas completamente pecaminosas, y por eso, como Dios les pedía exactamente lo opuesto, a él no lo sirvieron. Pero la consecuencia de esto es muy alta, porque dice en el 8: los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. 18 años de estar soportando el quebrantamiento y la opresión simplemente por estar haciendo lo que ellos querían hacer, por estarle dando gusto a la carne. Y dice en el 9: y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. No fue poquito, no fue más o menos, fue de que tal vez sí es, no es, fue en gran manera, y fue afligido todo Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Dios diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Ven lo que les digo? Ellos sabían qué cosa estaban haciendo mal, sabían exactamente qué tenían que hacer
para que volver al tiempo de paz y de prosperidad y de tranquilidad. Vamos a leer otra vez, está en el 10. Jueces 10:10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Dios diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, no los he librado de sus manos? Mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto, yo no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han elegido, que los libren ellos en el tiempo de su aflicción. Y aquí viene lo malo. Estos dioses que habíamos leído previamente, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan, tienen esa desventaja, que no te pueden ayudar para nada. Tú los puedes servir con lo que quieran y no te pueden decir si te portaste mal o bien, si estás en lo correcto, no, porque no te pueden hablar. Pero cuando viene el tiempo de necesidad, porque a todo mundo le va a llegar el tiempo de necesidad, cuando clames a ellos, tampoco te van a ayudar, tampoco te van a poder auxiliar, porque son dioses, son materia, no tienen forma de moverse, no tienen forma de hablar, no pueden razonar. Y entonces aquí es donde el pueblo de Israel se confronta contra esta realidad. Los dioses a los que sirven no pueden ayudarlos. Reciben lo que les den, pero lo que quieran darle cada quien, pero no pueden ayudarlos absolutamente a nada, y menos librarlos. Entonces Dios los confronta con eso en el 14. Dice: anden y clamen a los dioses que ustedes han elegido, que los libren ellos en el tiempo de aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Dios: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí todos los dioses ajenos y sirvieron a Dios. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea que realmente se estaban sintiendo ahora sí la opresión, el quebrantamiento. De manera que dijeron: está bien, reconocemos que hicimos mal, y quitamos los dioses ajenos delante de nosotros y solo te vamos a servir a ti. Y entonces eso cambió la decisión de Dios. Dice: él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Realmente Israel en ese momento se estaba arrepintiendo. Entonces juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad? Entonces aquí vemos este relato, cómo el pueblo de Dios, sabiendo lo que tenía que hacer, sabiendo las consecuencias de no hacerlo, prefirieron irse con otros dioses. Y sabiendo que les fue mal desde el primer, a lo mejor no desde el primer momento, pero estuvieron 18 años oprimidos, y en lugar de decir: bueno, ya pasó un año, estamos oprimidos, mejor hay que regresar a donde estábamos, mejor hay que regresar con Dios, no lo hicieron. Se esperaron hasta que llegó un punto donde ya era insoportable. Bueno, pero eso pasó con ellos. A nosotros, ¿qué nos está diciendo todo esto? Nosotros sabemos, cada uno de nosotros en nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos habla y nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y a veces decidimos mal y estamos con las consecuencias de nuestro pecado. Y eso es muy importante, que tengamos la sensibilidad de decir: Señor, perdóname, me arrepiento, me equivoco, quiero regresar a donde estábamos, quiero regresar a ese tiempo donde tú me llenabas con tu paz, en lugar de seguir así, en la zozobra, no saber qué va a suceder mañana, estar viendo hacia todos lados, estar preocupado con las noticias que hay en todo el día, y no estar pensando en que cómo le voy a hacer, en lugar de tener paz.
Si tú te has alejado de Dios, si nos hemos alejado de Dios, es importante que volvamos. Y así como el pueblo de Israel dijo, está bien, sé lo que está mal y me arrepiento de eso y tiro todas las cosas que están mal. En nuestro caso tal vez no tengamos un ídolo como tal, pero sí tengamos ciertas cosas que sabemos que están mal y las dejamos. Y las dejamos porque nos hacen sentir bien, aunque nos causen mucho daño. Las dejamos porque nos están causando daño, nos causan un cierto bien, cierto placer. Pero ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué, mi hermana? Va a llegar un punto en que eso va a ser demasiado. El precio que estás pagando por seguir en ese pecado, por seguir en cosas que no te convienen, va a ser cada vez más alto. ¿Y para qué esperar a que sea demasiado? ¿Para qué esperar hasta el punto en que ya no puedas soportarlo? No, lamentablemente nosotros tenemos el que nos acostumbramos. Y puede que estés acostumbrado, puede que estemos acostumbrados a vivir con miedo, a vivir en la incertidumbre, pero eso no está bien. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a estar así. Y mira, respecto a los ídolos, tal vez pensemos que no los tenemos porque propiamente no tenemos imágenes, ni tenemos ídolos, ni nada. Pero podemos hacer ídolos de muchas cosas. Muchas cosas que en principio podrían estar bien, pero el darle la atención y el servicio a esas cosas más que a Dios, se convierten en ídolos. En ídolos que me va a afectar tarde o temprano el tenerlos. Puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tu salud, puede ser muchas cosas en las que le estás sirviendo más que a Dios. Eso se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas. Y eso siempre nos va a separar de Dios. Por eso es importante que mantenernos en comunión con Él. Como se los he comentado anteriormente, es importante que nuestra comunión con Dios sea en lo que pongamos más atención. Más que cualquier otra cosa, la comunión que tienes con Dios es lo más importante. Es lo más importante, porque esa comunión te va a permitir conocer al Dios que te cuida, al Dios que te transforma, al Dios que está contigo caminando todos los días de tu vida. Y eso es lo más importante. Todo lo demás es consecuencia. Voy a citar el libro de Juan, el capítulo 15, verso 5, que dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí nada pueden hacer. Así es que este es el principio, para dejar de estar pasando por tiempos de opresión, por tiempos de quebrantamiento. Deja esas cosas que no te convienen. Pero eso no solamente termina ahí, el que lo decidas, decido dejar, no sé, lo que te esté afectando. No solamente es eso, sino, como lo acabamos de ver en Juan 15:5, es ir y decir: Dios, yo reconozco que esto que estoy haciendo está mal, pero te pido que tú me ayudes, porque yo solo no puedo. Eso es lo más importante. A diferencia del pueblo de Israel, del capítulo que acabamos de leer de Jueces 10, ellos lo que hicieron fue, reconocieron su pecado y quitaron de delante de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Dios. Sí, eso es muy bueno. Pero nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios con nosotros, que nos ayuda en todo momento. Ellos tenían que ir a un templo, ellos tenían que ir con los sacerdotes. Nosotros tenemos la gran bendición que podemos estar en cualquier momento, cerrar nuestros ojos y con toda la sinceridad de nuestro corazón decirle: Dios, me arrepiento de lo que estoy haciendo. Sé que me estás revelando mi corazón esto y ya no lo quiero hacer, pero también reconozco que yo no puedo, que no es suficiente con que lo decida, que no es suficiente con que ya no quiera pecar contra ti. Necesito que tú quites esto de mi vida. Y entonces vamos a cumplir lo que dice Juan 15:5. Vamos a permanecer en Él y Jesús en nosotros. Vamos a permanecer nosotros en Jesús y Jesús en nosotros. Y entonces ahí va a haber un cambio, ahí va a haber un fruto, porque Jesús lo ha dicho: sin mí nada pueden hacer, ni siquiera portarnos bien. Bien, este es el mensaje del día de hoy, de Jueces 10. Les agradezco que hayan escuchado y les conmino a que lo analicen.
Solamente les di una parte, pero cada vez que lo leemos, Dios nos muestra todo lo que necesitamos. Así es que yo les invito a mis hermanos a que lo vuelvan a leer, que lo estudien con detenimiento, para que Dios pueda darles todo lo que ha preparado para ustedes, para cada uno de nosotros. Les agradezco su atención y les pido que oremos para despedirnos, esperando que nos podamos reunir pronto. Vamos a orar, por favor. Padre, te agradecemos la palabra que nos has dado. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, nos convenza del pecado, de juicio, de justicia. Y te pedimos, Señor, también que nuestro oído esté pronto a escucharlo, Señor, así como nuestra disposición a obedecerlo, Dios. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, pues reconocemos que nosotros solos no podemos, Dios, que necesitamos de ti en todo momento de nuestra vida, Señor. Cada día necesitamos de ti, Dios. Te pido, Dios, que tú quites, Señor, que analices mi corazón, que veas, que me muestres lo que hay ahí que no te agrada, Señor, que me muestres las cosas que me separan de ti. Y te pido, Dios, que me ayudes a quitarlas, Señor. Gracias, Padre, porque veo que tus ojos están en mí, Señor. Gracias porque nos cuidas, Señor. Gracias porque nos amas. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.